buenas tardes, les saludo cordialmente desde su espacio En Acción con las Participesas. Soy Nancy de Santiago. Los invito a quedarse porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la sucesión presidencial. Así que no se vayan, seguimos con la revocación de mandato, ya saben, y reflexionando sobre el estatus de los derechos fundamentales de los mexicanos. Así que no se vayan, quédense con nosotras. Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciamos una vez más en su programa con mucho gusto, mucho ánimo para iniciar de nuevo y pedimos la bendición de Dios para que todo sea edificante, que ustedes vayan avanzando en el conocimiento y que todos vayamos creciendo como ciudadanía. Soy Arely Meja, En Acción con las Participesas. Sean ustedes muy bienvenidos. Buenas tardes, iniciamos. Muy bien, amigos, pues vamos a hablar de este importante tema y que además se ha puesto de actualidad en virtud de el padecimiento que tiene el mandatario nacional, que pues en pasados días dio muestras precisamente de una grave condición de salud que pues se está tratando, por supuesto, pero que sí nos obliga a los mexicanos a ir pensando en estas cuestiones que definitivamente no se le desean a nadie. Tendríamos una situación fuerte que enfrentar si sucediera cualquier cosa. No es lo mismo como nosotras que somos promotoras de la revocación de mandato, no es lo mismo una falta absoluta por otro tipo de razones y máxime de improviso, porque la diferencia con la revocación de mandato es que es algo programado, es algo que tiene sus procesos, sus pasos, sus etapas y que van a ir transcurriendo una tras otra, por ende no es el mismo efecto, ¿no? En cambio, una situación de otro tipo sí genera situaciones que hay que prever. Entonces, el propio mandatario en un video donde realmente, yo si hubiera sido gente de gobierno no hubiera permitido que saliera ese video, era evidente, estaba demacrado, estaba con una movilidad restringida, sí podía articular las palabras, sin embargo en una mañanera posterior, en días subsecuentes, tuvo complicaciones para articular palabras, entonces realmente se ve afectado, ¿no? Hubo una versión oficial que pues ya después se desmintió, desde que dieron la versión, eso de que era un cateterismo de rutina programado, pues ya desde ahí te das cuenta que esos retruécanos de palabras evidenciaban otra cosa, pues ya después se supo que sí había sido un infarto al miocardio, no es el primero, es el segundo en el sexenio, el otro fue hace más o menos un año y también se nos dijo otra cosa y había habido uno que fue en 2013, donde pues sí se dijo porque no era mandatario en ese momento. Sin embargo, ahora pues evidentemente estamos hablando y debemos de conocerlo los mexicanos, la condición del presidente es cardiopatía, hipertensión y diabetes. Entonces es un cuadro complicado, sí, verdaderamente complicado. Entonces nos obliga a los mexicanos a ir pensando en la sucesión. Y la sucesión, en ese video, pues desgraciadamente el mandatario, yo no sé por qué habló de un testamento político, cuando eso pues es de dictadores y de gobernantes totalitarios. Y pues la verdad no sé si realmente él quería hablar de eso así, ¿no? De esa manera. Pero bueno, los mexicanos tenemos que estar informados. No existe tal cosa. Nuestra Constitución prevé que pasa en el caso de falta absoluta del presidente. Entonces, primer punto que hay que saber es que siempre, si no está en sesiones el Congreso de la Unión, entonces la Comisión Permanente no puede hacer las acciones que corresponden, tiene que convocar a sesiones extraordinarias para que se ponga el pleno del Congreso, ¿sí? Y se constituye en colegio electoral, punto. Ese es un punto número uno, o sea, siempre va a ser así, porque ellos serán estos representantes por los que votamos quienes se encarguen de realizar los actos correspondientes. Ahora bien, entonces, de improviso, si es una falta absoluta, pues el secretario de Gobernación tiene que entrar al quite, ¿verdad? Como un presidente simplemente provisional, ¿sí? Hasta que esté el colegio electoral y entonces sí, el Congreso se encargue de nombrar al presidente, tanto interino como el sustituto, ¿sí? Entonces tenemos una situación que hay que saber. Si ocurre esta falta en los primeros 2 años, que es una manera de verlo y que ya después Arely nos hablará de otra etapa, pero en los 2 primeros años lo que va a pasar es que el Congreso erigido en colegio electoral, que debe de estar
fíjense, esto es importante, al menos reunidos 2/3 partes del total de números, ¿sí? El total de miembros del Congreso, que son, ya sabemos que son 628, entonces, bueno, esas 2/3 partes tienen que estar reunidas por lo menos, para que por mayoría absoluta, en un plazo no mayor a 60 días, deberán de designar, en ciertos casos es para designar, en otros casos es para, que voy a hablar yo de eso, en los 2 primeros años es para convocar elecciones. Entonces, ¿ellos qué hacen? Sí nombran de inmediato a un interino. Sí, porque eso sí, ya el Congreso es el que nombra el interino. Provisional es el secretario de Gobernación momentáneamente para que se empiecen las acciones del Congreso. Pero ya cuando el Congreso entra, lo que nombra el Congreso es un interino. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Tiene que convocar a elecciones para que los mexicanos, estamos hablando de los 2 primeros años, los mexicanos votemos nuevamente y elijamos a alguien que concluya esos 4 años faltantes, o 4 y pico, ¿no? Porque estamos hablando dentro de los 2 primeros años, hasta puede ser 5 y pico. Entonces, esa persona va a ser electa por voto popular, directo, universal, secreto, o sea, como nosotros votamos. Y esa persona va a rendir protesta después de 7 días de haber ganado la elección ante el Congreso, ¿sí? Como se hace con todo mandatario que es electo. Y un tema también muy importante es que el tiempo que tiene el Congreso para convocar elecciones no debe ser menor a 7 meses ni mayor a 9, que me parecen muchísimos meses 7, pero bueno, tenemos un presidente interino que va a estar encargándose de las cosas. Sí es importante que sepamos que cuando es el secretario de Gobernación está tan restringido que ni siquiera puede remover secretarios de Estado ni nada, ¿ok? El presidente interino no tiene tales restricciones, la Constitución no marca tal cosa, pero evidentemente, sabiéndose un presidente que es temporal y que obviamente pues lo que tiene que hacer es preparar una elección, propiamente es eso, pues evidentemente tomará algunas medidas urgentes seguramente, pero no va a tener la plenitud, aunque no está restringido realmente por la Constitución. Este es un tema meramente político, el que digamos que tenga que acordar con las fuerzas de oposición y estas cosas, a fin de cuentas está designado por el Congreso, ¿no? Entonces ahí vamos ahorita. Sí, amigos, fíjense ustedes, Nancy ha dado una explicación muy clara, porque tenemos que tener certeza de cómo se lleva a cabo este proceso en caso de la falta del presidente, que puede ser diversas razones, ¿no? Entonces, así como ella lo ha dicho ya, a los 2 primeros años, que es cuando entonces se tendría que convocar y hacer el proceso que se debiere, y ya lo entendimos. Entonces, ¿qué es lo que seguiría en este caso, no? Porque si el presidente falta, de verdad que tenemos que pues es importante, yo creo que todos los países, por eso en los países avanzados y en otro tipo de sistemas políticos como los Estados Unidos existe la figura del vicepresidente. Claro que en nuestro país, aunque no tengamos esa figura, pero el secretario de Gobernación hace las veces, pero hay una figura muy, muy específica en la Constitución que nos marca el artículo 84 y el artículo 86, cómo se llevaría a cabo este proceso. Entonces, Nancy lo ha dicho con toda puntualidad, con toda claridad, y en esa cuestión, pues estamos atentos a lo que pudiera ocurrir en nuestro país, ¿no? Porque es delicado saber que el mandatario tenga problemas de salud tan delicados, y entonces estaríamos atentos a lo que pudiera venir. Y claro, este asunto, pues tendríamos que, observar el proceso adecuado y seguir adelante con eso. ¿No, Nancy? ¿Cómo ves? Efectivamente, porque entonces, si falta dentro de los últimos 4 años, ¿no? Que esa es la otra posibilidad, pues entonces vamos a necesitar, ahí sí, fíjense, esto es importante, porque ahí ya no va a haber elecciones, esto es importante, lo va a designar el Congreso de la Unión, igual 2/3 partes del total de miembros, y por mayoría absoluta van a designar. Ellos ya son los que designan a este presidente, ahora sí llamado sustituto, que
es el que habrá de concluir el mandato. Entonces, igual, si no están en sesiones, por ejemplo, ahorita tenemos que el Congreso está en receso, está la Comisión Permanente, y el 1 de febrero inician de nuevo hasta el 30 de abril. Entonces, tienen este periodo de febrero a abril que van a empezar próximamente. Entonces, sí es importante que entendamos que la Comisión Permanente tiene que convocar extraordinaria para que venga el Congreso, y entonces, ahora sí que les adelantarían, estamos hablando, todo es hipotético para un ejemplo, entonces ellos tendrían que volver rápido, tendrían que erigirse en colegio electoral, y tienen 60 días para nombrarlo, que es muchísimo, pero bueno, finalmente pues sí es un plazo, digamos, razonable para que elijan bien, pero demasiado para el tema político, ¿no? Máxime que mientras tanto, ojo, no estaría el de gobernación, insisto, estaría el interino, el que hubieran nombrado como interino. Entonces también dependería de esa figura, qué tan rápido ya quiere el Congreso designar al sustituto, ¿verdad? Porque mientras no lo designen, el interino estaría en funciones. Entonces, esto es muy, muy importante que lo podamos discernir y que lo tengamos muy claro. No entramos en inestabilidad política, no es lo mejor. Ya ha estado ahí Olga Sánchez Cordero, ya ha estado ahí Adán Augusto López, mientras que el mandatario ha estado convaleciente, y pues obviamente no ha pasado a mayores, ¿sí? Esto es algo que debemos entender los mexicanos. Sí le falta consolidarse a nuestra democracia, pero tampoco es que estemos carentes de regulación. ¿Cómo ves? Así es, porque además, como ya está, estas figuras políticas, lo dijo Nancy en su momento, y además esta cobertura que le han dado mientras está convaleciente el señor presidente, entonces tenemos estos plazos que la Constitución nos marca, de acuerdo a si fueran 2 años o 4 años, los últimos 4 años, o los primeros 2 años, o 2 años últimos, tiene esos plazos, nos marcan perfectamente si se tratase de un sustituto o de un interino, y entonces, bueno, pues todo está perfectamente regulado, no hay temor a nada, todos con calma, con tranquilidad, el país sigue funcionando, va bien, las cosas no hay por qué alarmar nada. Así es, Arely. Pues bueno, amigos, y bueno, porque ya vimos que se quiere adelantar el presidente con un testamento político, entonces, bueno, pues no es necesario pensar en eso. Ahorita vamos a hablar de algunos testamentos famosos que ha habido. Uh-huh. Y bueno, yo por ahí, pues, investigando un poquito, porque bueno, ¿quiénes son estos personajes que han hecho testamento? Pues gente como Hitler, Franco, Perón, Stalin, Richelieu, ¿quién más? Está... Pues Stanley, Chávez, por supuesto. Sí. El presidente de Chile, el general Augusto Pinochet. Son varios. Que son Perón es el de Argentina, que han hecho. Argentina, Perón y Pinochet, Chile. Entonces, sí, son señores que se han querido eternizar. Entonces, yo quiero platicarles del de Hitler, que es muy interesante, fíjense. Pues, obviamente, se encontraban en la Segunda Guerra Mundial. Nos encontrábamos, aunque, bueno, no habíamos nacido los que nos están viendo y nosotras. Y bueno, resulta que ya estaban negociando el armisticio, o sea, el Tratado de Paz. Ya lo estaban negociando la gente de Hitler, pero lo estaban negociando a sus espaldas y sin su consentimiento, ¿no? Entonces, en 1941 habían dicho que el que se quedaría en lugar de Hitler en un caso dado, ¿verdad? Pues sí, tendría que ser uno de los que estaban trabajando fuertemente con él. De hecho, este testamento se lo dicta porque le avisan que era Hermann Göring. Está hablándole a Hitler para decirle, oye, fíjate que pues están los aliados, están pues ya se va a terminar nuestro intento. Él estaba en su búnker, ¿no? El Führer. Y pues resulta que fíjense que cuando recibe la noticia, inmediatamente, bueno, aparte de que se molestó muchísimo, se casa con Eva Braun. Y que se suicidan, recuerden la historia, se suicidan al día siguiente. Y esto fue muy importante porque después de eso viene la rendición, ¿no? Y ya después viene el término de la guerra. O sea, la rendición el 2 de mayo, el término de la guerra en Europa el 8 de mayo. Entonces, esto es bien importante porque cuando le avisan que ya van a hacer pues ahora sí que este armisticio, él no estaba de acuerdo para nada. Y este enviado que él tenía ya como un sucesor,
pues después es expulsado del partido, ¿no? Porque finalmente sí iba a ser el jefe del partido, iba a ser obviamente el mandatario nacional, el comandante supremo ahí de la Armada, y pues no, en ese caso lo que hizo Hitler pues fue en su testamento, pues ya le quita esas categorías. Hay un tema importante, vienen dos partes. Una parte es la última voluntad, donde realmente es un testamento, porque ahí sí sus bienes propios los deja a diversas personas. Y fíjense, algo interesante que hay que decir, es que los objetos de valor se los dejó al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. O sea, esta gente que tiene una religión colectiva, porque no creen en Dios, entonces ahora sí que vamos a llamarlo así figuradamente, su mesías es el partido, ¿no? Como ahorita los de la Nacional Socialista, la Internacional Socialista que andan en toda Latinoamérica. Entonces, es muy importante que sepamos, pues, que a ellos le deja realmente sus objetos de valor, pero viene lo que él llamó su testamento político, donde después los expertos lo analizan y se dan cuenta que el estilo era muy parecido al de Joseph Goebbels, ¿sí? Que ya saben, pues era este ideólogo ahí de la Nacional Socialista. Entonces, ¿qué tiene ahí este testamento político? Bueno, tiene un agradecimiento al pueblo alemán, unas explicaciones de por qué él prefiere quitarse la vida que ser el circo y el hazmerreír de los... él hablaba, ya saben, pues obviamente de los aliados, que eran sus enemigos, habla de sus motivaciones para hacer lo que hizo, y evidentemente también desea a la comunidad internacional que sea verdadera, ¿no? Entre las naciones. Siempre esta gente habla muy bonito, siempre hablan muy bonito. Entonces, ¿qué pone? Bueno, anula ese decreto donde había nombrado a Göring como su sucesor. Sí, de hecho es bien importante porque termina, Heinrich Himmler era el que estaba negociando con los aliados. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Fíjense, vamos a ver qué pasó cuando muere Hitler, o sea, ya después de que se suicida, si se cumple o no su testamento. Bueno, resulta que después de haber pues hecho estas menciones, y donde ya no está de acuerdo ni con Himmler ni con Heinrich Göring, no, con Hermann Göring, pues evidentemente ya él pone todo un gabinete, deja todo un gabinete donde Goebbels es el canciller, y pues evidentemente como Goebbels se termina suicidando un poco después, pues ya tampoco él terminó siendo parte de ese gabinete. Deja ahí a Dönitz como uno de sus más cercanos, presidiendo obviamente el partido, pero la verdad la mayoría del gabinete ni siquiera los consideraron, ¿sí? Y pues ya quedó nada más como un compendio de ideas, que pues ahora sí que con la intención de un dictador que había hecho mucho daño y que causó la muerte de millones de personas, ¿no? Porque la guerra, bueno, también cuenta, no solo las terribles muertes de los judíos. Terrible, ¿no? Y situándonos por esas épocas, amigos, bueno, Nancy un poco adelante, yo un poco más atrás, con Vladimir Lenin, dirigente de la URSS de 1922 a 1924. O sea, no estábamos aún estaba terminando la Primera Guerra Mundial cuando este hombre, y también con una situación muy similar. ¿Qué tienen en común estos dictadores de la historia? Bueno, yo encuentro un dato muy, muy importante que obviamente toda esta, pues digamos que cosas tremendas que han hecho contra su pueblo, los distingue el que hayan sido todos ellos ateos. Es increíble, ¿no? Porque sabemos que una persona atea no tiene como un apego a hacer las cosas correctamente. Entonces, esa es una característica principal. Y mira, en su testamento... Aunque se dicen creyentes, porque Perón mencionaba a Dios, y también ya ven que se dice que
bueno, en el caso de Hitler no. Sí, algunos, pero en los latinoamericanos, realmente los europeos se encuentra este fenómeno más del ateísmo, ¿no? Porque acá en Latinoamérica, es verdad, los dictadores siempre se han hecho pasar porque son creyentes, cristianos sobre todo, y tú dices, pues no corresponde, cuando tú tienes un conocimiento de lo que es el cristianismo, no corresponde en su conducta con sus actos o con el conocimiento que dicen tener. Entonces, fíjense, en su testamento político, bueno, y lo mencionamos porque estos dictadores, la característica también es que, ¿saben? Ellos sentirse como dueños del país, dueños de la gente, dueños de... Entonces, esa arrogancia, esa soberbia, ese ego exacerbado de sentirse los dueños de todo, además que un poder que les pertenece y que todo el mundo tiene que rendirles pleitesía, se sentían con la desfachatez o el descaro exacerbado de hacer un testamento para ceder el poder o trasladarlo a quien ellos consideraban. Entonces, sin tomar en cuenta a las personas, y viene al caso netamente este asunto del testamento, por lo que estamos pasando en México, ¿no? Que el presidente López Obrador se le ocurrió hacer un testamento cuando en nuestra historia de este país, bueno, lo hizo Cárdenas en su momento, pero antes nadie y después nadie, y constitucionalmente no es una figura que exista. Entonces, porque es absolutamente absurdo y no viene al caso. Entonces, fíjense, en su testamento político propuso, este señor Vladimir Lenin, testamento político propuso una reestructura en los principales órganos rectores soviéticos, entre ellos que Joseph Stalin, dictador soviético, tenía que abandonar la Secretaría General del Partido Comunista a su muerte. Su voluntad no fue respetada, ya que Stalin estuvo en el poder ante una purga de personas leales a Lenin. Entonces, vean, o sea, cómo va este asunto de ceder el poder, y es como una cosa extraña, pero hoy nos llama la atención por lo que acaba de hacer el presidente López Obrador. Así es. Amigos, vamos a nuestro corte, por favor, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Hasta un niño puede usar una moto. No se puede trabajar serio así, güey. Y arrancamos con todo nuestro... Que se escuche el pitido de... A ver, otra vez empieza. El anillo del rey Salomón. El sketch de Trastornados. Qué bueno, pues para el gusto de... Hola amigos de Cine Mudo, muy buenas noches. Quiero presentarles a mi invitado. Hola, muy buenas noches, Del Celaya Experimental Film Fair. Dale, ¡ey, claridad! Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno, amigos, y pues ya saben, estamos analizando cómo se hacen las cosas en el país, y pues vamos a ver un video que nos dice bien claro quién eres, porque podemos decir muchas cosas, pero los hechos hablan por nosotros. Adelante, por favor. A Hugo López-Gatell es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público, pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores, y como no les han resultado sus pronósticos de desastre, y hemos ido avanzando, enfrentando la pandemia, y no con malos resultados. Si lo vemos en el Concierto de las Naciones,
pues están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo. Pero no solo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación. Pero no son pocos, son millones. Porque así es el conservadurismo. La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han fallecido. Sí, pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Me consta de que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable. Empezamos desde que comenzó la pandemia a atender a todos. Imagínense lo que fue levantar un sistema de salud que estaba en el suelo, caracterizado por la corrupción, porque se han dedicado a saquear, se robaban hasta el dinero de las medicinas, las adulteraban. Entonces, como todo eso se terminó, pues los que hacían los grandes negocios se dedicaron a impulsar, a echar a andar una campaña de desprestigio, pensando que nos iban a hacer cambiar de parecer. Bueno, amigos, híjole, de verdad este video tiene todas las posibilidades de crítica, pero imagínense, a ver, está demandado López-Gatell por familiares de personas que no deberían de haber fallecido. Y en vez de condolerse, eso siempre lo hace el mandatario, él jamás habla de las víctimas, jamás se conduele de nadie. Esto es un punto importante que debemos de estar observantes, jamás. Entonces está defendiendo al que le ha servido, ¿sí?, para manejar la pandemia como él quiere, porque finalmente López-Gatell simplemente ha sido un instrumento, ¿sí?, un trabajador, y ha hecho lo que ha tenido que hacer, como decir que el mandatario no era un elemento de infección, ¿no? O sea, sí. y poder decir barbaridad y media que sus colegas lo criticaron por no ser un científico y comportarse como un político, pero como un político mentiroso, pues. O sea, digo que los políticos mienten mucho, pero este es grave porque estamos hablando de un científico que claudica ante la ciencia para ponerse al servicio del poder. Entonces, por supuesto que después de que le habían desechado la denuncia, vienen y les ordenan, hacen la revisión, sí, se van a la revisión y el Tribunal Unitario ordena que le den curso a esa denuncia. Entonces ya está corriendo los trámites de esa denuncia penal contra López-Gatell, ¿sí? Entonces claro que lo tiene que defender porque él va con él. En una de esas él va con él, que claro que todos estos señores lacayos pues saben que no tienen que abrir la boca. Pero fíjense cómo aprovecha para tirarle a los conservadores. A ver, los conservadores son gente que perdió un familiar. Eso es lo que son. No, ahí no importa si son de izquierda, de derecha o de lo que sean, ¿sí? Y luego todavía dice que estaba todo muy bien, que ahora está todo muy bien porque vino a salvar un sistema de salud que estaba quebrado. No, ahora está peor, porque obviamente el tema de los medicamentos, estamos sin abasto de los mismos. Pero además es que yo veo lo que está diciendo el presidente y no checa absolutamente con la historia que yo traigo en mi mente de lo que hemos vivido con el tema de la pandemia y de lo que López-Gatell dijo siempre. Yo recuerdo, Nancy, ¿te acuerdas aquello que fue hasta chusco cuando dijo, ¿y el presidente se puede contagiar? No, él no, porque su moral es tan alta que él no es materia de contagio. Es como, dije, no, pues no puede ser. Y ahora con esto, bueno, ¿saben qué? Pero si tiene esas denuncias presentadas por esas familias, pero además
Ya lo había dicho la senadora Lidith Telles, que era, o sea, que ella ya estaba programando un juicio político. No hemos sabido que eso se lleve a cabo, pero un juicio político contra López-Gatell por este tema de un manejo de esta manera, por tanta negligencia, tanta irresponsabilidad, pero además parece como si fuera aposta, deliberadamente dejar que los mexicanos mueran. Es increíble. No podemos, o sea, como no puedo creérmelo escuchar al mandatario decir que es un hombre honorable de amplia reputación. Es como increíble, increíble. Pero en el juicio político de Frena sí está incluido ese punto respecto de López-Gatell. Pues vamos a ver la segunda parte de este video, por favor. No se vayan, amigos. Que por la campaña, ¿no?, de medios íbamos a decir, van a ver cómo nos entendemos. No, si aquí no venimos a soportar o a ser cómplices de corrupción y de impunidad, aquí venimos a limpiar de corrupción. A eso llegamos. Eso fue lo que ofrecimos en la campaña. Eso es lo que estamos haciendo. Y quisieron jugar a las vencidas. Hasta hace poco, uno de estos distribuidores de medicina, de los predilectos, llegó a ofrecerme disculpa. Y yo quisiera, porque yo creo en el perdón, nada más que no olvido, yo quisiera que pasara un tiempo y que luego ellos mismos aceptaran de que abusaron, de que participaron en un régimen corrupto, y si ahora de verdad están arrepentidos, ¿por qué no? Después de un tiempo, que vuelvan a participar, pero no es nada más les ofrezco disculpa, no, espérate un tiempecito, vamos viendo, porque ya no les resultó la campaña, y así en otras cosas. Si uno está convencido de sus ideales, de sus principios, no uno a andar dando bandazos, tiene uno que mantenerse. Entonces, por eso ya la denuncia contra el doctor Hugo López-Gatell tiene todo nuestro apoyo. ¿Se apelaría entonces ¿Mande? ¿Se buscaría apelar esta decisión por parte de la Secretaría de Salud? Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo, ¿no? Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política contra el COVID, y ahí están los resultados. ¿Queremos ver los resultados? Vamos a verlos de nuevo. Lo que no les gusta.
Bueno, amigos, ya vieron cómo, o sea, es un mandatario y nos está tratando como si fuera, no sé, nuestro confesor o algo así, ¿no? O sea, que lo perdona, pero no olvida y que entonces los va a castigar un rato y mientras no importa si hay desabasto, porque hay que decirlo claramente. Le quitó el contrato de distribución a PISA, que era productor y distribuidor, nada más que era el único que hacía la distribución, ¿no? Entonces, era el único que hacía la producción de ciertos medicamentos. Y entonces, ahora por eso hay desabasto, porque entonces se fue a un convenio con la ONU, pero tampoco lo respeta, y entonces total que no hacen a tiempo los pedidos, no se hacen las compras como deben de ser, supuestamente consolidadas, y seguimos en desabasto de medicamentos. Y a pesar de ello, él lo defiende como un compañero. Pues claro, porque las decisiones las ha tomado López Obrador, por eso lo tiene que defender. Sí, claro, ese apoyo es así. Oigan, a mí sí me preocupa, habrá gente quien cree lo que dice el mandatario, porque si quien no tiene la historia y la secuencia, pues probablemente lo crean. Estamos esperando que reanude lo que él ha dejado perder y que de verdad este abasto de medicamentos urge para los mexicanos y ojalá esto se lleve a cabo y podamos tener noticias. Se me hace difícil pensar que pueda hacerlo, pero bueno. Sí, porque primero los restringió a los de PISA y luego cuando había desabasto y estaba toda la crítica, pues ya quería que volvieran a hacerlo, pero no les quitaba la restricción. Entonces dijeron, oye, yo no quiero violar la ley porque de por sí como me traes, ¿no? Entonces, qué tremendo, así es la cosa. Sí. Bueno, amigos, vamos a terminar con, ya saben, desmitificando la revocación de mandato. Simplemente para decirles, hay mucha gente que está pensando que si que López gana, pierda o gane o como sea. Si se hace la revocación, él gana. No, si pierde la revocación, él pierde, ¿sí? Y va a tener que abandonar ese pues, punto, nada más. Y si gana, pues así es la cosa, ¿no? Simplemente, amigos, pues se ha terminado el tiempo, me despido de ustedes, nos vemos la próxima, soy Nancy de Santiago. Amigos, pues miren, vamos a la revocación porque si va la gente de López Obrador y gana en ellos y nosotros por abstencionismo no vamos a lamentarlo terriblemente porque va a decir que no, los mexicanos lo aceptaron y lo pidieron y entonces van a decir que no valió, entonces necesitamos ir para que sea copiosa nuestra participación el 10 de abril próximo y logremos lograr esta revocación de mandato para recuperar nuestro país. Amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios nos bendiga a todos, Dios bendiga a nuestro país, tengan ustedes muy buenas tardes, soy Arely Meja, hasta la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.